Muy buenos días, queridos amigos. No salió bien la grabación que hicimos en directo y entonces os pongo aquí esta grabación sobre el último tema que vamos a trabajar, este tema de el culto a la Virgen María. Bien, me habría gustado terminar con las 14 unidades que correspondían a los 14 momentos de esta asignatura, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, dejaré posiblemente grabado el punto 14, que no hay que hacer resumen de él por si alguien tiene interés en trabajarlo. Vamos ya entonces a la cuestión que hoy nos ocupa. El culto a la Santísima Virgen ha sido muy fomentado por los papas, en concreto y de modo especial por 3 documentos bastante recientes: el Marialis Cultus del Papa San Pablo VI y 2 documentos del Papa San Juan Pablo II, la Carta Redemptoris Mater y el documento también Rosarium Virginis Maria, centrado en el Rosario, del que hablaremos momentáneamente al final. Vamos al primer punto que nos ocupa hoy, esta introducción que nos plantea los elementos fundamentales. Tenemos que darnos cuenta de cuándo es escrita la Marialis Cultus, sobre la que nos vamos a centrar, porque lo que nos interesa es conocer qué dice el magisterio sobre este culto a la Santísima Virgen, no transmitir opiniones particulares, y nos dice ese documento en un contexto, ya digo, complicado, muy iconoclasta, negando la centralidad de la devoción a la Santísima Virgen como si fuese una cuestión menor, como si fuese una cuestión pequeña. El Santo Padre empieza diciendo que tal culto, como es sabido, encaja como parte nobilísima en el contexto de aquel culto sagrado donde confluyen el culmen de la sabiduría y el vértice de la religión. No se puede ser más claro. No es por tanto algo secundario, algo parcial, fruto de una especie de cristianismo inmaduro que habría que superar, sino que por el contrario nos dice el Papa, y nos lo han repetido todos los papas desde entonces, que este culto a María es un deber primario del pueblo de Dios, en su sitio, con sus características, pero es algo primario. Justamente en este contexto, en el seno de la renovación del culto que se está produciendo en los años posteriores al Concilio Vaticano II, es el momento de volver a incidir en el lugar primordial que la veneración de amor que la Iglesia y todos los cristianos tienen a la Santísima Virgen se ha puesto en su contexto correcto. Esto es lo que había pedido el documento fundamental de estos temas del Concilio Vaticano II, que hemos trabajado ya con detalle, que es el Sacrosanctum Concilio. Nos dice San Pablo VI, vamos a ir siguiendo este documento, que todo está radicado en Cristo, como hemos insistido una y otra vez a lo largo de estas sesiones, porque en Cristo tiene su origen y eficacia, en Cristo haya plena expresión y por medio de Cristo conduce en el Espíritu al Padre. Pero esto es así, aunque la coronación de los misterios característicamente cristológicos es justamente la misión de María. En María se ve en ejercicio el don maravilloso, extraordinario y pleno que ha supuesto la redención. Y bueno, como en estos años ha habido cierta desorientación por un lado, el pueblo cristiano se quedó solo en buena parte con respecto a ciertas prácticas, y por otro lado un desprecio en algunos planteamientos teológicos de la centralidad del culto de María, pues el Papa va a insistir en esta cuestión primordial. Bien, nos plantea el Santo Padre en este segundo punto la importancia que tiene María, y lo va a hacer transitando a lo largo de todo el año litúrgico que nosotros ya hemos trabajado. Por ejemplo, tiene un momento fundamental la Santísima Virgen en el Adviento centrado en la fiesta de la Inmaculada Concepción, Adviento que se constituye como tiempo de espera, y en ese tiempo de espera la Virgen que está esperando se está poniendo muy de moda. Es un arte bonito, el tener una veneración a la Virgen embarazada. María es modelo de espera, y por eso este tiempo es especialmente apto para la Santísima Virgen. También lo es el tiempo de Navidad que presenta una prolongada memoria de la maternidad divina, tanto en la Natividad primero,
como en la Epifanía después, como en la fiesta de la Sagrada Familia. Tenemos que recordar que justamente es el concilio el que coloca la fiesta de la maternidad divina, María, Madre de Dios, en el lugar centralísimo que le correspondía el 1 de enero. Nos habla el Papa de otras dos grandes fiestas, dos grandes solemnidades, el 25 de marzo la Anunciación y sobre todo el 15 de agosto. 15 de agosto la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Solemnidad de la Asunción de la Virgen que supone la celebración de la presencia de María en el cielo, que el Papa San Pablo VI comenta de la siguiente manera. Dice: fiesta de su destino de plenitud y de bienaventuranza, de la glorificación de su alma inmaculada y de su cuerpo virginal, de su perfecta configuración con Cristo resucitado. Una fiesta que propone a la Iglesia y a la humanidad la imagen y la consoladora prenda del cumplimiento de la esperanza final, que nosotros esperamos, pero que ya es realidad en María. Pues dicha glorificación plena es el destino de aquellos que Cristo ha hecho hermanos. Marialis Cultus número 6. Y se añaden otras fiestas, como el 8 de septiembre, la Natividad de María, el 2 de febrero, la presentación del Señor, memoria conjunta del Hijo y de la Madre, y pues con respecto a otras memorias centradas en las vocaciones marianas, el Papa destaca aquellas que tienen una raigambre muy grande en el pueblo cristiano: la Virgen de Lourdes, la dedicación de la Basílica de Santa María, la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, la presentación de la Virgen y el Inmaculado Corazón de María, que celebraremos pues la semana que viene, el sábado después del Sagrado Corazón. A estas se añaden muchas otras que están en los calendarios particulares, a la que hay que unir de modo especial, el Papa insiste en ello, a la memoria de Santa María en sábado, la presencia principal, siempre en primer lugar entre los ángeles y los santos de la Santísima Virgen en los cánones, y las referencias diversas al tema de María y de la Iglesia. Dirá el Papa: en efecto, dichos textos, en la concepción sin mancha de la Virgen, reconocen el exordio de la Iglesia, esposa sin mancilla de Cristo. En la Asunción reconocen el principio ya cumplido y la imagen de aquello que para toda la Iglesia debe todavía cumplirse en el misterio de la maternidad. La proclaman Madre de la cabeza y de los miembros, Santa Madre de Dios, pues, y próvida Madre de la Iglesia. Bueno, estas fiestas marianas se unen también, se ha añadido en la liturgia posconciliar, pues aquellas notas del Nuevo y del Antiguo Testamento que tienen un significado mariano, y se han resaltado esas lecturas para que el pueblo cristiano las conozca a través de la liturgia. De este modo hay un singularísimo papel del culto cristiano en la Santísima Virgen que el Papa no duda en reforzar. Dice San Pablo VI, deseamos subrayarlo, importante, el culto que la Iglesia Universal rinde hoy a la Santísima Virgen es una derivación, una prolongación y un incremento incesante del culto que la Iglesia de todos los tiempos le ha tributado, con escrupuloso estudio de la verdad y, como siempre, prudente nobleza de formas. No nos estamos inventando nada, solo estamos continuando lo que ha sido siempre. De la tradición perenne viva por la presencia ininterrumpida del Espíritu y por la escucha continuada de la palabra, la Iglesia de nuestro tiempo saca motivaciones, argumentos y estímulos para el culto que rinde a la bienaventurada Virgen. Y de esa tradición es expresión altísima y prueba fehaciente la liturgia, que recibe del magisterio garantía y fuerza. Según el viejo lema, lex credendi, lex orandi, lex orandi, lex credendi, la ley que se ora es la ley que se cree, la ley que se cree tiene que ser orada. Bien, la Virgen es modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto. El Papa va a significar la importancia de mostrar a María como ejemplo de la actitud espiritual con la que la Iglesia celebra y vive los misterios divinos. Y en este sentido María es un modelo extraordinario, porque a la vez su culto y su modo de orar es modelo de nuestro culto y de nuestra oración. Imitar a María es el mejor camino para ser un buen discípulo de Cristo. Esta situación el Papa nos la plantea a 4 niveles. En primer lugar, nos dice que tenemos que imitar a la Virgen como oyente que acoge la palabra de Dios y que, como dice San Agustín,
antes concibe a Jesucristo en su alma que en su cuerpo, donde permanece desde su niñez abierta a la inspiración de Dios. María, en segundo lugar, que aparece como Virgen orante, no está en la Sagrada Escritura, pero es una tradición muy antigua en el arte ponernos a María recogida en oración cuando la llegada del ángel, pero sí es verdad que eso se hace porque responde a tres indicaciones distintas que hace San Lucas en esos primeros capítulos del Evangelio de la Infancia, en la que nos dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón contemplándola. Ella va a hacer del Magnificat la oración de la Iglesia de todos los tiempos que los cristianos recitamos con frecuencia. También Caná es modelo de oración, modelo simpático, atrevido y confiado, en el que María confía a Jesús una preocupación, no tienen vino. Jesús parece decirle a María que no es el momento, pero María actúa con la enorme confianza de la persona que sabe que su oración va a ser siempre oída y ni siquiera vuelve a hablar con Jesús. Se dirige directamente a los trabajadores y les dice: haced lo que él os diga, y el Señor se lanza y hace este primer gran milagro. María será orante hasta el final y la veremos perseverando unánimemente con los discípulos de la Iglesia naciente. Todos serán uno en la oración con María, la Madre de Jesús, que ya desaparece. Virgen oyente, por tanto, Virgen orante, en tercer lugar, Virgen Madre. Virgen Madre porque por la fe y la obediencia engendra a Jesucristo y a través del bautismo, como dice San León Magno, nos engendra a nosotros como hijos. Y por último, es Virgen oferente. Virgen que primero, en la presentación del niño en el templo, donde se da inicio al misterio de la salvación, presenta a Jesús como luz de las gentes y gloria de Israel, y María presenta a su hijo con una voluntad de oblación tremenda, plenamente entregada. Allí, como nos gusta decir a los cofrades de pasión, allí se le hace la predicción de que una espada traspasará su alma. Como dice San Bernardo, María ofrece a Jesús como víctima de reconciliación por todos nosotros. Es de destacar la profundísima unidad entre la Madre y su Hijo, como recoge Lumen Gentium, uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Nos dice Lumen Gentium: María estuvo sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con ánimo materno a su sacrificio, adhiriéndose amorosamente a la inmolación de la víctima por ella engendrada. María, por todos estos motivos, es ejemplo para toda la Iglesia en el ejercicio del culto divino, y el Papa Pablo VI muestra cómo María presenta todas las grandes actitudes cultuales. Grandes actitudes como la veneración profunda, como el amor ardiente, como la confiada invocación, como el servicio de amor, como la operosa imitación. María no duda de ir inmediatamente a atender a su prima Isabel. No se lo han pedido, pero no hace falta, con el conmovido estupor que le hace sentir vergüenza, sentirse indigna de todo lo que se le plantea, y el atento estudio pregunta lo que no conoce para llevarlo a término. Vamos ya al punto tercero, por una renovación de la piedad mariana. Hay, como hemos dicho al principio, una intención importante de que renovemos esta piedad. Y por eso, junto al culto litúrgico, pues el Concilio Vaticano II nos va a pedir que todas las formas de piedad queden renovadas. Nos tenemos que preguntar qué caracteres ha de tener este culto para que esté en plena sintonía con lo que pide la Iglesia, es decir, con lo que quiere María, porque María está completamente unida a su Hijo y al cuerpo místico que tiene. Bueno, pues el Santo Padre habla de tres matices. En primer lugar, nos habla de que tiene que ser una piedad trinitaria. Como todo culto, el culto a María es culto al Padre, culto al Hijo, culto al Espíritu Santo. María es templo de la Santísima Trinidad, como le hemos dicho tantas veces, hija notabilísima de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa espiritual del Espíritu Santo.
Toda relación con María es una invitación hermosa a participar en la presencia santificadora del Espíritu Santo. En segundo lugar, además de trinitaria, debe ser cristológica, porque Cristo es el único mediador y María es mediadora en la acción y por la acción salvífica de su Hijo. Ella no cambia el agua en vino, ella hace que Cristo cambie el agua en vino. María, con una imagen muy bonita que emplea el Santo Padre, María es la principal de los sarmientos adheridos a la vid que es Cristo. María nos ayuda a estar unidos a la vid, pero para ello es preciso que desde María conectemos con Cristo y con la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por último, el Papa nos plantea que, además de esta matriz trinitaria, cristológica, debe tener una matriz eclesial. La liturgia renovada ha aplicado los textos referentes a la Iglesia uniéndolos a María, porque María ocupa, como nos dice Lumen Gentium 54, el más alto y el más próximo a nosotros después de Cristo. Y el Santo Padre, el Papa San Pablo VI, recoge un texto muy bonito de la más antiquísima tradición de la Iglesia. San Cipriano de Cartago muere mártir en el siglo III, de cómo la Virgen y la Iglesia son consideradas dentro de una unidad, porque las dos son nuestra madre. Dirá San Cipriano: nacemos de su parto, nos alimentamos con leche suya y somos vivificados por su espíritu. Y por eso el verdadero amor a María debe ser un amor que nos lleve al amor a la Iglesia, y el amor a la Iglesia nos tiene que llevar al amor a María, porque una no puede existir sin la otra, como dice Marialis Cultus 28. Trinitaria, cristológica, eclesial. Para San Pablo VI considera que hay 4 orientaciones que no pueden dejarse de lado para un verdadero culto a la Santísima Virgen. ¿Cuáles son esas orientaciones? Pues vamos a verlas. La primera, una orientación, una impronta bíblica, que es el postulado básico de toda piedad cristiana. La Biblia es el libro fundamental de oración y hay bastante referencia, lo hemos visto antes, directas e indirectas a la Santísima Virgen, desde el primer texto de la Sagrada Escritura, el Génesis 3:14, la promesa del Redentor que le pisará la cabeza a la serpiente a través de la simiente de la mujer, muy importante esto, no de la mujer y del marido, no de la mujer y no de Eva y Adán, sino de la simiente de Eva, hasta el último texto de la Sagrada Escritura, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, María aparece como la mujer vestida de sol. Impronta bíblica, impronta litúrgica. Hay que unir todo lo que se pueda, la liturgia y la fe. Todos, y las hermandades principalmente, tenemos que hacer un esfuerzo por integrar este culto a María que ya tenemos dentro de la liturgia, evitando 2 errores. Evitando, por un lado, despreciar los actos piadosos. Nosotros no lo vamos a hacer, pero se ha podido hacer. Pero en segundo lugar, y esto sí lo hemos hecho, pretender hacer un híbrido entre los actos piadosos y los actos litúrgicos. Nos pide el Santo Padre que una clara acción pastoral debe, por una parte, distinguir y subrayar la naturaleza propia de los actos litúrgicos, que son la plenitud, y por otra, valorar los ejercicios piadosos para adaptarlos a las necesidades de cada comunidad eclesial y hacerlos auxiliares válidos de la liturgia. En tercer lugar, tenemos que tener una perspectiva, una impronta de tipo ecuménico, menor posiblemente en nosotros, nos afecta menos, pero que es muy importante en otros lugares de la vida de la Iglesia. Se ha intentado, con buena voluntad, pero con un gran error, se ha intentado como cambiar fichas con nuestros hermanos protestantes, poniendo en un segundo plano a María. El Papa insiste que esto no es así. Ella, la Santísima Virgen, intercede para que nosotros seamos un solo pueblo. Y por eso, pese a las diferencias con las comunidades protestantes, el Papa está seguro de que la Virgen es el medio y el punto de encuentro para todos los cristianos. Y en cuarto lugar, pues una impronta de tipo antropológico.
hemos dicho, bíblica, litúrgica, ecuménica, antropológica. María tiene mucho que decir al hombre contemporáneo y especialmente a la mujer contemporánea. Acabo de colocar en la biblioteca del seminario un libro justamente sobre esto, sobre la importancia de María en el misterio del ser humano. En ella la humanidad alcanza su máxima plenitud y por eso es modelo de todos nosotros. Nos pide el Papa que evitemos los excesos sentimentales y los errores de separar a María del resto de la vida de fe. Quisiéramos, dice el Papa, recalcar que la finalidad última del culto a la bienaventurada Virgen es glorificar a Dios y empeñar a los cristianos en una vida absolutamente conforme a su voluntad. Marialis Cultus 39. No podemos olvidar que María es Cristóforos, ya desde los padres de la Iglesia, la portadora de Cristo. Nos vamos, por tanto, a la cuarta parte. Dos ejercicios de piedad especialmente señalados por el Santo Padre. Hay muchos, la piedad es muy rica, pero estos dos ejercicios son especialmente importantes, el Ángelus y el Rosario. El Ángelus, ¿verdad? Que el Papa Pío, que no precisa restauración, nos dice Pablo VI, no hay que cambiar nada aquí, porque justamente consigue todos estos elementos que habíamos planteado antes. Fíjense por favor en esta cita, nos dice el Papa, la estructura sencilla, el carácter bíblico, el origen histórico que lo enlaza con la invocación de la incolumidad en la paz, el ritmo casi litúrgico que santifica momentos diversos de la jornada, la apertura hacia el misterio pascual, por lo cual, mientras conmemoramos la encarnación del Hijo de Dios, pedimos en el Ángelus ser llevados por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Por tanto, tiene todos estos elementos. Y el rosario que el Papa Pío XII presentaba como un compendio de todo el Evangelio, al que San Juan Pablo II, como hemos dicho al principio, dedicará toda una carta, el Rosarium Virginis Mariae, y que el Papa Pablo VI, como harán todos los papas, como ha hecho el Papa Francisco, insistirá en que se acuda al rosario en los momentos de zozobra y de dificultad. Y recuerda que el 7 de octubre de 1969, un poquito tiempo antes, se había celebrado el cuarto centenario de la instauración de la fiesta del Rosario por San Pío V, que de hecho nosotros en 2019 celebramos el 450 aniversario. Exalta la triple división de misterios, gloriosos, gozosos, dolorosos, que Juan Pablo II ampliará a 4 con los luminosos y que se adapta al esquema del primitivo anuncio de la fe. Y por eso propone el misterio de Cristo, dice el Papa, el Rosario propone el misterio de Cristo tal y como lo plantea la carta a los filipenses: humillación, muerte y exaltación. Es una oración profundamente cristológica y no es simplemente una oración vocal, es mucho más, es una oración contemplativa. Muy importante que accedamos a esto. Sin esta, el rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas, como dice Marialis Cultus número 47. El rosario es como el salterio de María, con una profunda relación con la liturgia que no se debe ni contraponer ni equiparar. Está compuesta por 4 grandes elementos: la contemplación de los misterios, la oración dominical, la sucesión litánica de Ave María, una tras de otra hasta formar una decena, y la doxología final con el Gloria. Y dice el Papa, ponderado en la oración dominical, lírico y laudatorio en el calmo pasar de las Ave Marías, contemplativo en la atenta reflexión sobre los misterios, implorante en la súplica, adorante en la doxología. Se recomienda vivamente su rezo en familia, y nosotros los cofrades somos o deberíamos ser una familia. Si queremos serlo, mejor camino que rezar juntos el rosario no podemos tener. Vamos ya al último punto, el valor teológico y pastoral del culto a la Virgen. En resumen, dice el Papa, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Y estamos casi terminando con lo que dijimos al principio. No es un elemento accidental, no es un elemento extrínseco que se pueda quitar y no pase nada,
no es un elemento adherido, es un elemento intrínseco, constitutivo del culto cristiano. Comienza dentro del Evangelio con las alabanzas de Isabel y llega hasta nuestros días. El Papa cita una frase muy bonita de la Divina Comedia de Dante, que en el cielo, al contemplar el protagonista, la Santísima Virgen, dice: tú eres aquella que ennobleció tanto la naturaleza humana, que su hacedor no desdeñó en convertirse en hechura suya. Qué maravilla, qué profundidad aquí, como Dios, Jesucristo, que es el creador de María, se convierte en criatura gracias a María. Hermosísimo, ¿eh? La última razón del culto a María está en el misterio insondable y libre de Dios, que hizo de ella maravillas. La amó y obró en ella maravillas, la amó por sí mismo, por él, la eligió como madre, la amó por nosotros, nos la dio como madre, se la dio a sí mismo y la dio a nosotros. Estamos ya avanzando, si se dan cuenta, en los últimos puntos de la exhortación. Ella tiene una misión materna que hace que le tengamos plena confianza, y por eso es invocada por el pueblo cristiano con mucha cercanía, como consoladora de los afligidos, como salud de los enfermos, como refugio de los pecadores. Ella nos conduce a vencer con energía determinada el pecado. Su santidad ejemplar, su santidad magnífica, nos mueve a verla como modelo de virtud y como ocasión para el crecimiento de la gracia divina, que es la finalidad última, como nos recuerda el Papa, de toda acción pastoral. Nos dice: consuelo, confianza, esperanza, alegría, que uniendo nuestra voz a la de la Virgen, como suplica la liturgia romana, deseamos traducir en ferviente alabanza y reconocimiento al Señor. El fin último del culto a María es el amor, y es un culto que debe ser pleno y que debe estar purificado, lleno de confianza a la que es modelo de hija, a la que es modelo de madre, a la que es modelo de esposa, es decir, una mujer que sin perder su grandeza interior es pura relación. En ella se da la plenitud humana de ser persona. Lógicamente, Jesucristo alcanza una plenitud incomparable con cualquier otro ser, pero Jesucristo es Dios. Su humanidad está unida totalmente al Verbo y completamente poseída por el Espíritu Santo. María, en cambio, es una criatura humana, exactamente igual a nosotros. Esta es nuestra esperanza, pero sin las lacras del pecado, de la que Dios se ha enamorado singularmente y que ha respondido sí siempre a las iniciativas divinas. María se deja llenar de la gracia como nadie. Cuando dice que es la esclava del Señor, que es lo único que dice de sí misma, se comporta como un esclavo que no tiene más voluntad que la de su Señor, pero lo hace con plena libertad. La novela Ben-Hur de Lewis Wallace, aquí tenéis la película que todos habréis visto. La novela nos recuerda un momento muy bonito de un personaje importante en la novela, que es Simónides, que es la persona que cuida de la casa de Ur cuando Ben-Hur cae en desgracia, y que se enamoró de una mujer esclava, y al no poder redimirla, porque no pudo liberarla de la esclavitud, se hizo él a sí mismo esclavo para poder casarse con ella, y así permanecía. Entonces es muy hermoso, porque esto ejemplifica perfectamente cómo es María. María no acepta el plan concreto que Dios le pide, no dice sí, fijaros, acepta ese plan como cualquier otro que Dios le haya destinado. No es ella quien decide, quiere lo que Dios quiere y no quiere más, y eso la capacita no solo para decir sí en este momento importante y difícil de Nazaret, sino sobre todo para poder decir sí en el momento terrible del Calvario, cuando se le pide que nos elija a nosotros y renuncie a su amado Hijo. Ninguno podemos ser conscientes de lo que aquello le supuso a María, y a la vez de la extraordinaria rotundidad con la que lo acogió. Y en Juan nos acogió a todos, acogió a Pedro, traidor, y habría acogido a Judas si éste no hubiera sido tan desalmado de desconfiar de la misericordia de Dios. Por eso nuestro amor a María tiene que ser resultado de la experiencia extraordinaria
de saberse incondicionalmente amados por ella, con una rotundidad que traspasa cualquier límite y que solo es superado por el amor paternal de Dios. Sabemos esto, somos conscientes de este amor, no del amor que nosotros le tenemos a María, sino del amor que María nos tiene. María no puede dejar de ver en nosotros el rostro, muchas veces deformado por el pecado, pero real, de Cristo. Y tiene hacia nuestros defectos y maldades la misma profundidad amorosa que tiene un padre o una madre. Yo ahora lo estoy experimentando como abuelo, cuando abraza y besa al hijo sucio, incluso antes de lavar. Una cosa inimaginable. Cuando mi nieto mayor tiene 1 año, Luis, se hace caca, hay cola en mi casa para cambiarlo. Esta imagen tenemos que sobrenaturalizarla. María está dispuesta a eso. Dar culto a María es fundamentalmente dejarse acoger por ese amor. Saber que ella va a cumplir la promesa de no dejarnos nunca solos, ni siquiera cuando tomemos las peores decisiones. Esa escena tan bonita que recoge la historia, ¿verdad?, de la aparición de la Virgen en Guadalupe. Coge al indito Juan Diego. San Juan Diego le pide que le diga al señor obispo que se le ponga un santuario, ¿verdad?, en ese sitio, ahí en medio de la montaña, al lado de México, capital. No le hacen mucho caso en el obispado al pobre de Juan Diego, que además tiene a su tío enfermo, y esquiva, qué maravilla de simpleza de niño, esquiva el camino por donde se le aparece la Virgen, y la Virgen se le aparece de nuevo y le dice: es que estoy preocupado por mi tío, y le dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre. En diciembre le muestra esas rosas para que las coja en su atillo, y él va súper contento al obispado a mostrar el prodigio, rosas en diciembre. Y lo que aparece en el atillo es la imagen actual, hace mucho tiempo que tendría que estar destruida, porque no duran, ni 100 años duran esos atillos. Ya tiene bastantes más de 100 años la imagen actual de la Virgen que aquí tenéis. Imagen que cuando se le hizo una serie de pruebas por la NASA, descubrieron que en los ojos de la Virgen, como en los de cualquiera de nosotros si nos hicieran una foto, están reflejado lo que está viendo en ese momento, y aparecen pues el señor obispo y los deudos, ¿verdad?, los ayudantes que estaban allí a su alrededor. No hay verdadero amor a María que no lleve a un amor verdadero a Jesucristo, pues como decía un santo del siglo XX, San José María Escrivá, a Jesús se va y se vuelve por María. También está María unida, ya estamos terminando, a su esposo espiritual, el gran actor escondido de la santificación, el Espíritu Santo. El culto de María nos lleva, si es verdadero, a la que es su casa, la Iglesia, y de la que ella es modelo. Lo que se dice de María, lo hemos dicho varias veces, se dice de la Iglesia y viceversa. Esta es una regla teológica segura que no podemos perder. No tengamos miedo de acoger el amor de María, un amor incondicional. Pero ojo, como todo amor, como le pasó a Domingo Sabio, como todo amor verdadero, es un amor exigente. Nos quiere, pero nos quiere santos, nos quiere felices, nos quiere imágenes plenas de su Hijo. Bueno, pues terminamos ya esta sesión con la que concluye esta asignatura, sesión que para los que hayan seguido los 2 cursos supone también pues el final de este ciclo bianual de asignaturas, pues para que estemos bien formados en ese trabajo importante que tenemos que hacer en las juntas de gobierno. Doy las gracias a todos por vuestra atención, y a los que hicieron este año el primer año, pues animarles que volveremos en septiembre-octubre con 3 materias nuevas, con las que terminaremos Teología Fundamental, Introducción a la Sagrada Escritura, y a lo largo de todo el año la Cristología. Muchísimas gracias.